En las fiestas, las familias suelen planear actividades divertidas para crear recuerdos juntos. La familia Jones decidió ir a explorar cuevas en Nutty Potty, pero no tenían idea de la devastadora pérdida que sufriría su familia. Este es el desglose fatal de la tragedia de la cueva Nutty Potty. John Jones se preparó para divertirse con su familia explorando la cueva Nutty Potty en el desierto de Utah, cerca de Salt Lake City. Él no había estado en esta cueva en particular antes, pero él y su hermano Josh habían pasado gran parte de su juventud explorando varias cuevas de Utah. Él se consideraba un espeleólogo experimentado, aunque sus exploraciones se habían reducido en los últimos años. Se había casado, tenía un hijo, y actualmente era estudiante de medicina en la Universidad de Virginia. Esto le dejaba una agenda ocupada y poco tiempo para explorar cuevas. En acción de gracias, regresaba a casa para relajarse con su familia. Organizaron un día de senderismo y exploración en Nutty Potty, considerada una cueva para principiantes. Las áreas principales de la cueva eran interesantes para todos, como la sala del laberinto con túneles y aberturas entre grandes rocas. Había un área inclinada llamada el tobogán, donde la sala descendía a 45 grados con una cuerda para bajar. Este sistema de cuevas estaba bien mapeado en la mayoría de las áreas transitables. Había zonas conocidas más desafiantes, como el canal de parto o el arrastre de la aorta. Estas áreas eran estrechas y difíciles de atravesar, así que solo los espeleólogos más experimentados intentaban pasar por estos pasajes. Incluso con los desafíos conocidos, la gente aún se quedaba atascada en los espacios estrechos de estos túneles. Nutty Potty acababa de reabrirse al público, después de haber estado cerrada durante varios años, debido a que espeleólogos quedaban atrapados en estos estrechos y difíciles pasadizos. Algunos podían pasar, pero otros veían que sus hombros o caderas no cabían, sin importar cuánto se esforzaran contra la roca. Después de atorarse en el espacio estrecho, quedaban completamente atrapados, necesitando ayuda seria para salir poco a poco hacia atrás. Por estos rescates, se exigió una nueva entrada con permiso y 2 espeleólogos experimentados por grupo. Josh consiguió permiso para que un grupo explorara el martes previo al Día de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 2009. La esposa embarazada de John, Emily, se quedó en casa con su hija de 1 año, Lizzie, para pasar una noche tranquila con los suegros. Su grupo de 11 familiares y amigos inició en las secciones principales de la cueva. Finalmente, John y su hermano Josh se llevaron a 2 amigos para buscar túneles más desafiantes que probar. Habían escuchado historias sobre el canal de parto y consultaron el mapa para encontrar su ubicación. Era un pasaje largo y estrecho, con un tramo muy angosto al final. Si pasabas la parte angosta, al final había una sala pequeña donde podías pararte y girar. Sabían que el canal de parto sería estrecho y podría provocar pánico, incluso para espeleólogos experimentados. Se dispersaron para intentar encontrar este túnel en particular. John y Josh tomaron el pasaje de la izquierda, avanzando por un pequeño túnel durante unos 15 pies. Se ondulaba en varias elevaciones en los siguientes 10 pies. Había salientes de roca y pasos estrechos donde el espeleólogo debía retorcerse para pasar hombros, caderas y girar las piernas en la dirección correcta. No solo era arrastrar tu cuerpo con fuerza por un agujero estrecho. Esta área se llamaba el sacacorchos, porque los pocos que habían pasado por ahí eran pequeños y flexibles, usando todas sus habilidades para maniobrar lentamente a través de las contorsiones que inducían pánico. Tras el sacacorchos, el pasaje sube en ángulo unos 5 pies, luego baja sobre una repisa de roca y gira 90 grados a la izquierda. Hasta ahora, los espeleólogos usaban esta pequeña área tras el sacacorchos para regresar si era necesario por la sección difícil. Hace 5 años, Brock Clark, de 16 años, quedó atascado en esta parte del sacacorchos. Él medía solo unos 70 metros y pesaba 63 kilos, pero quedó atorado cuando intentaba darse la vuelta. Los rescatistas tardaron 14 horas en liberarlo. John estaba justo donde Brock quedó atorado al intentar girar. Como John medía 1.83 metros y pesaba 90 kilos, claramente sabía que darse la vuelta en esta parte del túnel no era una opción para él. Estaba en un espacio de 30 centímetros de alto sin espacio lateral para acomodarse o girar. Se acercó al saliente y se deslizó sobre él. Era un área estrecha por la que pasar, pero creía que podía ver que se abría más abajo.
Contuvo el estómago y se abrió paso por el espacio estrecho, jalando las rocas para avanzar. Ahora se movería de cabeza hacia abajo, pero parecía que adelante había un área para darse la vuelta. Juan no lo sabía, pero nadie más había cruzado ese saliente antes. Estaba en territorio completamente inexplorado. Aunque estaba en una posición muy incómoda, Juan se mantuvo calmado y confiado en que habría una abertura adelante. Siempre creyó estar en el canal de parto, donde muchos espeleólogos se sentían atrapados, pero al final estaban bien al salir al otro lado. Al pasar por una zona estrecha, empezó a deslizarse al fondo del túnel. Casi estaba haciendo una parada de manos, tratando de sostener su cuerpo y averiguar cómo empujarse hacia atrás. No podía girar y ahora estaba de cabeza. La gravedad jalaba sus 90 kilos mientras la fuerza en sus brazos se agotaba. Le gritó a su hermano Josh y le dijo que no lo siguiera, sino que saliera de ahí. Discutieron sus opciones y decidieron que avanzar para intentar darse la vuelta era la mejor idea. En ese momento se desplomaba sobre sus hombros y cabeza y debía moverse para salir de esa posición. Con su lámpara frontal vio un agujero en el suelo que podría llevar a un espacio mayor. Ahora se sentía más esperanzado, pensando que se reirían de esta desventura en la cena de Acción de Gracias. Hizo el pequeño giro y se dirigió hacia el agujero. Exactamente cómo terminó metiéndose en este túnel es desconocido. Se cree que pudo haberse resbalado, golpeado la cabeza y quedado atascado en el espacio estrecho. Otra teoría es que miró el agujero y calculó mal, creyendo que era una abertura y no solo una fisura sin salida. De cualquier manera, John terminó en una pequeña abertura en el fondo de este túnel, que era increíblemente estrecho. Solo 45 por 25 centímetros, similar al tamaño de una pantalla de laptop. John se encontró atascado casi completamente de cabeza en un ángulo de 70 grados. Había pasado un tiempo tratando de empujarse hacia arriba para salir de ese agujero. Fue agotador. Sus brazos estaban inmovilizados, uno bajo su pecho y el otro atrapado contra una roca a su costado. Se esforzó contra las paredes y rápidamente se dio cuenta de que todo su esfuerzo no lo movería 5 pies hacia arriba hasta el túnel poco profundo. Sus pantorrillas y pies seguían libres, pero sus piernas quedaron atascadas en la parte más angosta del agujero, de solo 8 pulgadas. Empezó a gritarle a Josh otra vez. Su hermano sabía que intentaba darse la vuelta, así que sus gritos no eran buena señal. Josh volvió a este lugar estrecho y siguió el camino en espiral. A diferencia de su hermano, esta vez fue de pies primero y avanzó hacia la voz de John subiendo por el borde. Finalmente llegó a una escena alarmante. Pudo ver las piernas de su hermano saliendo de la roca, como si lo hubiera tragado entero. Se arrastró hacia adelante hasta que sus pies pudieron apretar una de las piernas de John. Intentó sujetarla y jalar hacia arriba, mientras John empujaba desde su lado. Tras varios intentos fallidos, ambos estaban exhaustos y frustrados. Josh notó que era grave y requerían ayuda profesional para resolverlo. Estuvieron de acuerdo en que Josh debía ir a buscar ayuda y que John debía intentar, en la medida de lo posible, mantenerse tranquilo y relajado. Mientras Josh buscaba ayuda, otro amigo de la familia entró para hablar con John y hacerle saber que no estaba solo. Durante varias horas, John permaneció atrapado boca abajo, concentrándose principalmente en la tarea de respirar. La fisura apretaba su pecho, permitiendo solo respiraciones superficiales. Todos sus esfuerzos por subir en realidad lo habían hecho asentarse más profundamente en la grieta. Con el paso del tiempo, la gravedad continuó jalándolo contra las ásperas paredes del túnel, apretando su agarre sobre su cuerpo exhausto. Una vez que llegó la ayuda, la primera rescatista de la cueva, Susie Matola, se abrió paso hasta donde John estaba atrapado. Eran las 12:30 am y John llevaba 3 horas de cabeza. Susie medía solo 1.60 metros de altura, así que abrirse paso por el área en forma de sacacorchos fue mucho más fácil para ella. Le habían atado cuerdas a los tobillos como precaución, en caso de que ella también quedara atascada. Ella revisó cómo estaba John y le avisó que lo sacarían de ahí. Debió de sentir una pequeña ola de alivio, pensando que la ayuda profesional había llegado y que pronto estaría libre de esa trampa. Susie ató correas a sus piernas y las llevó de vuelta al pozo donde iniciaba el túnel. Se hicieron varios intentos de jalar las cuerdas para sacar a John de la fisura. Había demasiada fricción en las cuerdas para liberar a John eficazmente. Él seguía atrapado, sin poder usar los brazos.
Después de intentar algunas cosas y considerar muchas opciones agresivas, se tomó la decisión de usar un sistema de poleas para ayudar a levantar a John y sacarlo. Una polea ya había funcionado cuando Brock Clark quedó atrapado 5 años antes. Tenían un plan para ayudar, pero no era un lugar fácil para trabajar. Cada equipo debía trasladarse desde la entrada, lo que tardaba casi 1 hora en cruzar el sacacorchos. El túnel era extremadamente estrecho, y solo se podían llevar herramientas eléctricas pequeñas dentro y fuera. Solo una persona podía ayudar a la vez, y debía ser pequeña o delgada para moverse por el pasaje. Simplemente no era una situación ideal. Cada polea tomaba una cantidad extraordinaria de tiempo para instalarse. Durante ese tiempo, los espeleólogos intentaban hablar con John y contarle historias para tranquilizarlo. Era un mormón devoto y pasaba el tiempo rezando y cantando para buscar consuelo en esta situación irreal. John pasó la noche cabeza abajo y mostraba signos de las limitaciones físicas del cuerpo en esa posición. El cuerpo humano no está hecho para estar mucho tiempo cabeza abajo. Todo el sistema circulatorio está diseñado usando pulsos de presión del corazón para mover la sangre hacia adelante a través del sistema, mientras que las válvulas y los vasos fibrosos retienen la sangre y evitan que regrese. Este flujo unidireccional regula presión, gravedad y válvulas para asegurar oxígeno en los tejidos y eliminar toxinas por los riñones. John llevaba más de 12 horas luchando contra la gravedad. El cerebro no está hecho para soportar esa presión de fluidos. Los fluidos se estaban acumulando en sus pulmones y las toxinas comenzaban a acumularse debido a la falta de una circulación adecuada. Sus órganos presionaban sus pulmones, y respirar era un esfuerzo agotador para músculos no hechos para eso. Su respiración se estaba volviendo más lenta y estaba completamente agotado por el esfuerzo. Durante toda la noche, pasó de estar completamente tranquilo y lúcido a agitar las piernas sin poder controlarlas y tener alucinaciones. Para los rescatistas era insoportable de ver. Se sentían impotentes, exhaustos y también atrapados. El aire en este sistema de cuevas era cálido y húmedo. Se necesitaba un esfuerzo concertado para mantener la calma y respirar cuando estás restringido y no puedes moverte o incluso respirar bien. Pero los rescatistas sabían que podían salir cuando fuera necesario. John no tenía ese lujo. Él no podía expandir su pecho para respirar, y el aire a su alrededor iba perdiendo su concentración de oxígeno poco a poco. Durante este tiempo, se bajó un sistema de telecomunicaciones con cable hasta donde John estaba atrapado. Su esposa habló con él, animándolo a resistir y a tener fe. John le aseguró que pronto estaría afuera con ella. No fue hasta las 4 de la tarde de ese día que finalmente colocaron las poleas para moverlo. Ryan Schurz estaba en el túnel al estar listo el sistema para probarse. El cuerpo de John quedó en el lado angosto, así que Ryan empujó sus piernas y el equipo tiró desde afuera. Cada tirón lo movía centímetro a centímetro hacia arriba, fuera del agujero. Para entonces las piernas de John dolían mucho. Una cuerda había estado atada alrededor de sus piernas durante horas, mientras los rescatistas intentaban varios métodos para ayudarlo a salir. Estaban azules y sin pulso, pero cada tirón lo hacía gritar para que pararan, pues sus nervios estaban muy sensibles. Se detuvieron para que se recuperara y luego lo intentaron otra vez. Parecía funcionar. John por fin salía de este agujero. Lo levantaron lo suficiente para que Ryan pudiera mirar hacia abajo, hacer contacto visual con él y pasarle un tubo para que bebiera Gatorade. El avance era muy lento y todos estaban exhaustos por el arduo trabajo. Ryan estaba en un túnel de 12 pulgadas de alto con la cabeza cerca de las piernas de John, mientras lo sacaban de la fisura de 10 pulgadas. Aunque estaban logrando levantarlo un poco, no estaban más cerca de sacarlo. Sus piernas golpeaban el techo bajo del túnel y no podía girarlas para meterlas al pasadizo. Tras 19 horas boca abajo, ya no controlaba sus piernas. Sin su ayuda para doblar delicadamente las rodillas hacia un lado, estaban considerando seriamente romperle las piernas para volver a meterlo en el pasadizo, porque el tiempo se le estaba acabando a Juan. En un instante de dolor intenso, Ryan perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba sangrando mucho y estaba confundido. La cuerda que sujetaba la polea al arco de la cueva se rompió y lanzó el mosquetón y la polea al rostro de Ryan. Sufrió daños en la cara, el labio y la lengua, además de una conmoción cerebral. Tenía que salir de ahí rápidamente. John regresó al punto de inicio, atascado en el túnel.
sin circulación en los brazos y las piernas entumecidas. No pudo ayudar a liberarse de ninguna manera. Este momento marcó el inicio del final de John Jones. Después de que revisaron a Ryan en la fosa y lo enviaron al hospital, su padre Dave tomó su lugar en el pasadizo con John. Tomó una hora restablecer las cuerdas de polea, y Dave intentó atar una cuerda alrededor del cuerpo de John, pero no pudo pasar la cuerda más allá de su torso atascado. Durante todo el tiempo con John, Dave no obtenía respuesta. La operación necesitaba la ayuda de John para rescatarlo eficazmente. Era imposible levantar su cuerpo de 90 kilos y 1.80 metros sin que él ayudara empujando o haciendo palanca. Al intentar atar a John, Dave quedó atascado por 15 minutos. Su esfuerzo desesperado por ayudar a salvar a este hombre había puesto en peligro tanto a su hijo como a él mismo. Era una realidad devastadora. Después de regresar al túnel de 12 pulgadas, estaba exhausto y tuvo que irse. Brandon Cowalis instaló el sistema de telecomunicaciones para que la familia de John hablara con él. Su esposa Emily le expresó su amor y le dijo que se tomara un descanso y descansara después de todo su esfuerzo. Ella todavía creía de verdad que él saldría. Pero Brandon podía ver lo que ella no podía. John ya no respondía y no se podían escuchar signos de vida. Horas antes, Ryan informó que John luchaba con respiraciones burbujeantes. Ahora había silencio. El equipo de rescate se reunió en el área del pozo dentro de la cueva y discutió la situación. Se determinó que un profesional médico tendría que confirmar que realmente había fallecido. Un paramédico fue enviado a la zona estrecha para confirmar las sospechas. A las 11:56 del miércoles 25 de noviembre, John Jones fue declarado muerto. Los rescatistas trabajaron 24 horas seguidas para liberar a John, pero no fue posible por su posición de cabeza. El tiempo corría y simplemente se le acabó el tiempo. John sobrevivió 27 horas en posición invertida, 3 veces más de lo que se había considerado posible. Los 6 rescatistas que alcanzaron a John en la prisión rocosa fueron realmente heroicos. Ellos eligieron estar en una zona no mapeada de la cueva, con muchos riesgos conocidos. Fueron desinteresados en sus esfuerzos, mantuvieron una actitud calmada, y nunca se rindieron ante un rescate que parecía imposible. Después de que determinaron que recuperar el cuerpo sería imposible, John fue dejado para descansar en la sección Ed's Push de la cueva Nutty Potty por la eternidad. Todo el sistema de cuevas fue sellado con concreto, para nunca ser explorado de nuevo. Se puso una placa ahí para conmemorar a John Jones. En agosto de 2005, 5 jóvenes exploraron una cueva submarina poco conocida en la montaña Wye, en Provo, Utah, llamada la Cueva de la Muerte. Ignoraban el peligro mortal que les aguardaba. Solo uno volvería. Este es el desglose fatal de la tragedia de la Cueva de Gollum. El 17 de agosto. 5 amigos salieron a cenar y hablaron de una cueva secreta en la montaña Wye. Esta montaña está junto al campus de la Brigham Young University, así que muchos estudiantes locales sabían de la existencia de la cueva. 2 jóvenes espeleólogos exploraron la cueva de Gollum solo un año antes. No parece acogedora, ya que tiene 30 centímetros de agua y solo mide 1,20 m de alto. Quienes entran deben agacharse para atravesar el túnel de casi 30 metros en un arroyo poco profundo. Para la mayoría de los excursionistas no sería divertido, pero quienes conocen la cueva secreta podrían encontrar atractivo el reto. La zona secreta de la caverna exige bajar por un agujero en el suelo con agua de 45 por 60 centímetros. Este momento puede intimidar incluso a los exploradores más valientes, aunque sepan lo que hay al otro lado. Esa noche, el grupo decidió probarse en la cueva oscura e inhóspita. Ya eran las 2 de la mañana cuando llegaron a la zona de la cueva. Estuvieron un rato afuera antes de entrar a la cueva poco profunda. Jennifer Gilbraith ya había pasado por el túnel acuático antes, así que les aseguró a los demás que podrían aguantar la respiración y nadar los 15 pies hasta la otra cueva en el interior. Aunque Jennifer sufrió hipotermia y se desmayó antes, seguía emocionada de mostrarles este lugar secreto a sus amigos. Blake Donner, Scott McDonald y Ariel Singer aceptaron intentarlo. Joseph Ferguson, un quinto amigo, decidió esperar afuera de la cueva principal hasta su regreso. Con solo una linterna, los 4 se dirigieron a la pequeña abertura en el suelo de la cueva. Eran las 4:30 am y afuera todo estaba oscuro.
Uno por uno, reunieron el valor para bajar por el estrecho pasaje lleno de agua fría. Jennifer fue la primera porque era la única que ya había estado ahí antes. Vieron la cabeza de Jennifer desaparecer bajo el agua y una onda al moverse al otro extremo. El túnel lleno de agua no era más grande que la puerta de un refrigerador, apenas de 60 centímetros de ancho y 1,20 m de alto. Uno por uno, Blake, Scott y Ariel se lanzaron y siguieron la dirección que Jennifer había indicado. Había una cuerda que estaba atada a una roca en la cueva principal. La cuerda cruzaba el túnel submarino y se ataba a un trozo de madera en la cueva interna. El túnel era tan pequeño que quizá no vieron necesario poner una cuerda para volver a la entrada. Parecería que no podrías perderte. Desafortunadamente, ese no es el caso. Brian Lamprey, espeleólogo retirado, dijo que al regresar pasó el agujero de salida y llegó a un callejón sin salida a unos 4 pies más adelante. En un momento de pánico, se dio cuenta de que una pared de roca lo rodeaba. Desesperadamente se echó hacia atrás agarrándose del techo hasta que llegó al agujero. El tiempo extra que tomó le hizo estar seguro de que terminaría en muerte. Tuvo muchísima suerte de encontrar el agujero justo una fracción de segundo antes de inhalar un pulmón lleno de agua. Ese día, los 4 habían nadado la corta distancia hasta la pequeña cueva que estaba a solo 15 pies de distancia. Había espacio para pararse y moverse un poco. La cueva medía unos 2 metros de alto con un punto central de 2,7 metros. Esto dejaba alrededor de 1 metro de espacio de aire sobre el agua. José se sentó a esperar que sus amigos regresaran. No estaba exactamente seguro de cuánto tiempo planeaban quedarse en la cueva. No se había establecido un plan claro, así que simplemente esperó. Después de casi 1 hora, entró a la cueva y miró el agujero lleno de agua, pero no había señales de la linterna ni movimiento del grupo. Ya eran las 5:30 y no estaba seguro de qué hacer. Llamó a algunos amigos que conocían la cueva y, finalmente, a la policía a las 6:25 am. Al nadar dentro de la cueva, seguramente estaban nerviosos, sin aliento y con el corazón acelerado por la adrenalina. Al sacar sus rostros del agua, habrían respirado aliviados. Lamentablemente, el aire en este pequeño espacio probablemente era malo. En espeleología, este término describe aire con diferente composición al 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, más otros gases en menor proporción. Como la cueva estaba estancada y la fuente de agua cerrada, era muy probable la acumulación de dióxido de carbono por varias causas. Con el tiempo, al permanecer en la cámara interior, el oxígeno disminuiría y aumentaría el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se acumula en cuevas de piedra caliza por erosión y descomposición de plantas. También había evidencia de que se dejaban velas encendidas en el interior, lo que habría disminuido el oxígeno disponible. Al no haber flujo de aire, el dióxido de carbono se habría acumulado en una concentración más alta al nivel del agua. Sería una evolución sutil con el tiempo, y los amigos que visitaban la cueva secreta no habrían tenido idea de las condiciones del aire en la cámara interior. Aunque los espeleólogos solo permanecieran unos minutos, su menor capacidad para pensar, moverse y respirar haría peligroso el regreso nadando. Al entrar a la cueva, quizá notaron que no podían respirar bien y debían salir de inmediato. Como el agujero de entrada era tan pequeño, solo una persona podía cruzar el túnel estrecho y salir por el agujero de salida. Jennifer salió primero, pero no pudo encontrar el agujero de salida antes de quedarse sin aire. Probablemente tenía menos capacidad para aguantar la respiración y pensar con claridad. Si el oxígeno en la cueva era de 10-12%, solo tendría 60 segundos para aguantar la respiración antes de desmayarse. Si la cuerda no estaba en su mano, entonces encontrar la abertura habría sido un esfuerzo frenético de buscar a tientas por el techo del túnel. En la cueva, los otros 3 no habrían sabido que Jennifer estaba luchando por su vida. Ellos permanecieron en la oscuridad y el aire sofocante de la cueva. Después de contar durante 30 o 60 segundos, Ariel habría sido el siguiente en salir de la cueva secreta. En un nivel de dióxido de carbono de solo 2 o 3%, su ritmo de respiración se habría duplicado. Ella habría estado tratando de tomar respiraciones profundas antes de sumergir su rostro bajo el agua. Nadando rápido con su último impulso, extendió la mano para encontrar la abertura. Sería irreal sentir el cuerpo de tu amiga en este túnel oscuro y estrecho. Se suponía que debía ser un pasaje despejado, porque simplemente no había espacio para que 2 personas empujaran sus cabezas a través de la abertura estrecha.
En pánico, Ariel buscaba aire desesperadamente y quizá no notó que su amiga estaba inconsciente y cerca de morir. En este punto, Blake y Scott habrían estado respirando el aire viciado durante varios minutos adicionales en la oscuridad. Cada uno de ellos habría estado sintiendo los efectos de un menor nivel de oxígeno, un mayor nivel de dióxido de carbono y el pánico asociado con un ambiente tan incómodo para respirar. Tras esperar un poco, el siguiente amigo entró al túnel estrecho y lleno de agua. Blake, ya debilitado, quería cruzar ese tramo nadando lo más rápido posible. Se habría puesto muy nervioso al encontrarse con las dos chicas todavía flotando en el agua frente a él. La alarma instantánea te confundiría sobre a dónde ir. El agujero debe estar frente a la persona delante de ti. Quizá notó que Ariel no se movía y necesitaba empujarla al agujero para salvarla. En un túnel que solo tenía 2 pies de ancho y Latsan y 4 pies de profundidad, pasar junto a alguien o empujarlo hacia adelante sería casi imposible. El espeleólogo que quedó solo en la cueva oscura fue quien más tiempo sufrió. Seguramente él estaba ansioso por salir de este lugar para siempre. Su trayecto por el túnel terminaría abruptamente al encontrarse con sus amigos. En ese estado, pudo desmayarse rápidamente. Cuando llegaron las autoridades, rescatar a los amigos atrapados en la cueva no fue sencillo. Inmediatamente bombearon aire a la cueva para intentar restaurar cualquier nivel de oxígeno que se hubiera agotado. Al mismo tiempo, extrajeron parte del agua para crear un espacio de aire dentro del túnel de conexión y así permitir que los rescatistas pudieran entrar. Cuando el agua bajó un poco, encontraron el cuerpo de Jennifer Galbraith flotando en el túnel. Tras bombear 1 hora más, hallaron a Ariel, Blake y Scott juntos viendo el agujero de salida. Con las pruebas de la escena, la información de Joseph Ferguson, las autopsias que confirmaron ahogamiento y los relatos de otros exploradores, podemos determinar lo que probablemente ocurrió. Sería difícil imaginar que 4 adultos jóvenes y sanos se ahogaran si no hubiera algún problema con el aire. 4 amigos se ahogaron en solo 15 pies. Eran jóvenes valientes, de 18 a 28 años en su mejor etapa. Tras recuperar los cuerpos, sellaron la entrada de la cueva con concreto para evitar más pérdidas de vidas. 6 hombres entraron a las cuevas Mossdale para ayudar en un trabajo de mapeo, esperando un día aventurero en sus túneles profundos. La dura realidad de lo que enfrentarían es absolutamente impactante. Este es el desglose fatal de la tragedia de espeleología en Mossdale. En junio de 1967, 10 exploradores entraron a las cuevas de Mossdale para explorar y despejar pasajes profundos para mapeo adicional. Estos pasajes no estaban bien documentados según los estándares de la espeleología, pero los 2 líderes del grupo se sentían confiados en su capacidad para guiar al grupo con cuidado. Dave Adamson, de 26 años, y su amigo Jeff Boyrow ya habían explorado Mossdale varias veces antes. Este sistema de cuevas no era precisamente una cueva turística. Había muy pocas áreas donde una persona pudiera estar completamente de pie. Eran recorridos agotadores a gatas o por espacios húmedos y llenos de lodo y rocas. Por eso, tras unas horas, 4 miembros del grupo, 2 hombres y 2 mujeres, regresaron como se planeó. La prometida de Dave Adamson era una de estos espeleólogos ocasionales. Morak Forbes estaba emocionada de casarse con Dave en menos de un mes. Estos aventureros, que planeaban un día ligero de exploración, salieron de la cueva cerca de las 5. El cielo estaba nublado, aunque no parecía amenazante. Dave y Jeff continuaron profundamente bajo tierra con sus 4 amigos espeleólogos, quienes ayudaban con el equipo y las herramientas. Colin Vickers, John Ogden y Bill Frakes eran destacados espeleólogos. Con solo 17 años, Michael Ryan era el miembro más joven. A esta hora, los hombres iniciaban su recorrido a gatas por el pasaje del Maratón Lejano. Este túnel claustrofóbico mide más de 270 metros como 3 campos de fútbol, con un arroyo al fondo. El pasaje del Maratón Lejano solo se recorre en una dirección, ya que mide solo 45 por 30 centímetros espacio, justo para que una persona promedio se arrastre. Imagina arrastrarte en un espacio apenas mayor que la pantalla de tu computadora. Los hombros se adelantan, sin espacio para extender brazos, ni alcanzar cintura o piernas. Girar no es opción. Al entrar te comprometes al menos 1 hora.
Cerca de Maratón y Lejano Maratón son túneles de arrastre de 900 pies cada uno. Entre ambos hay un espacio de 5 pies donde un espeleólogo puede pararse antes de seguir. Cuando los hombres llegan a la última sección de Lejano Maratón, hay un estrechamiento adicional y un paso muy angosto por el que tienes que empujarte para pasar. El objetivo era llegar a la siguiente sección de las cuevas para despejar pasajes y hacer más mapas. En ese momento, Morag volvió a la entrada para ver si los hombres habían terminado, pero no vio señales de que los espeleólogos salieran. Comenzó a llover, pero no era nada alarmante. Bajo tierra se preparaban para despejar los pasajes, pero notaron que las corrientes y los niveles de agua subterránea aumentaban. Sin duda habría llamado su atención, pero puede que no lo hayan considerado una verdadera amenaza para su misión. Los niveles de agua llegaron a ser preocupantes. Los hombres habrían notado el aumento del caudal y el agua subiendo a sus pies. Sabiendo que estaban a 3 horas de la entrada, se tomó la decisión de terminar su trabajo por el día. Dave conocía este sistema de cuevas mejor que nadie, así que estaban seguros de que él sabría cuándo guiarlos para salir con seguridad. Desafortunadamente, no tenían idea de cuánta agua se les venía encima. Morag volvió por última vez a la entrada de la cueva a las 9 en punto. Estaba completamente horrorizada al ver un lago de agua acumulado alrededor de la entrada al sistema de cuevas. Estaba completamente sumergida y totalmente inaccesible. Su miedo y desesperación la impulsaron a correr frenéticamente 3 millas para pedir ayuda. Los hombres volvían por el lejano pasaje de la maratón. Aunque el nivel del agua había subido, no tenían otra opción más que regresar a una cámara más alta lo más rápido posible. Esta distancia extrema en una cámara tan confinada probablemente causaba pánico, con una corriente de agua tan fuerte viniendo hacia ellos. Toda su experiencia les decía que debían moverse con calma, pero de manera eficiente para superar esta intimidante realidad. Estaban seguros de que saldrían al otro lado en una cámara más alta. Miguel y Jeff fueron los primeros en apretujarse por la estrecha sección inicial del regreso. Un cuerpo apenas podía pasar por algunas partes de este pasaje. Los espeleólogos debían apretujarse entre las rocas y avanzar solo con la fuerza de sus brazos. Sus botas de hule se deslizaban para avanzar lo más rápido posible. Esta vez, el agua vendría directamente hacia sus caras en lugar de seguirlos por detrás. Jeff Boydow conocía el flujo y reflujo del agua en Mossdales. Él sabía que si se apresuraban en Far Marathon, él y Michael pasarían seguros el tramo peligroso y llegarían a la cámara grande de arriba. Los otros 4 hombres preparaban su equipo y se alistaban para entrar en Far Marathon. El flujo de agua aumentaba, y Dave Adamson confiaba en saber dónde esperar la inundación causada por la tormenta. Los espeleólogos experimentados iniciaron su avance con prisa. Jeff y Michael empezaron a luchar contra la inundación de agua que enfrentaban en el estrecho pasadizo. Subió sobre sus manos y hombros. Buscaron la grieta más alta del pasadizo para levantar la cara mientras el agua llenaba el túnel. Miguel le habría preguntado a Jeff qué hacer, a dónde ir. La cantidad de agua que inundaba el pasadizo estrecho solo aumentaba y no había un lugar seguro para escapar. La aterradora verdad era que no había nada que pudieran hacer. Dave llevó a los demás por este túnel angosto, esperando adelantarse al aumento del agua. Mientras avanzaban por Far Marathon, se toparon con la misma realidad devastadora que sus amigos acababan de enfrentar. El agua estaba demasiado alta. Se voltearon para elevar sus rostros sobre el agua en aumento, buscando pequeños bolsillos de aire. Pero no había escapatoria de esta trampa. John Ogden probablemente fue el último en el túnel y escuchó los gritos desesperados de sus amigos para que regresara. Al darse cuenta de que no había salida hacia adelante, empujó con las manos para deslizar su cuerpo hacia atrás, usando los pies para levantar su peso corporal. Solo era cuestión de momentos para moverse antes de que él también quedara completamente sumergido en el agua. Halló una grieta arriba, donde metió cabeza y cuerpo para jadear el último aire. Tal vez el agua dejaría de subir y encontraría protección en este pequeño espacio de aire. Era muy estrecho para que cupiera una persona. Pero en su lucha por sobrevivir, metió cuerpo y rostro en la rendija. Afuera de la cueva, iniciaba un rescate completo. La entrada de la cueva estaba bloqueada por un lago, pero aún había esperanza de que los hombres encontraran una cámara segura para esperar a que bajara el agua. Los rescatistas salieron con fuerza.
Cientos de voluntarios bloquearon la entrada y pusieron bombas para sacar el agua de la cueva. Esto permitiría que los niveles de agua dentro bajaran, despejando los pasajes para un movimiento seguro. El domingo por la tarde, tras un día de que los hombres entraron a la cueva, los rescatistas lograron llegar a Far Marathon. Gritaron varias veces, esperando alertar a los hombres de que el pasaje ya estaba despejado y que podían bajar de su cámara de espera elevada. No fue hasta que se vieron dos pares de piernas sobresaliendo del borde del túnel que se reveló la dura realidad. Jeff y Miguel habían levantado la parte superior de sus cuerpos hacia una saliente del camino para intentar tomar las últimas bocanadas de aire. La situación fue devastadora para los rescatistas, que mantenían la esperanza de que los espeleólogos experimentados se hubieran salvado en una bolsa de aire. Se hallaron los cuerpos de 5 hombres uno por uno. El de Juan Ogden apareció 2 días después. Se encajó tan agresivamente en la grieta superior que tomó decenas de recorridos encontrar sus restos. 6 hombres murieron ahogados por una inundación repentina que llenó la caverna. La cueva fue cerrada después de esta tragedia y sigue siendo el lugar de descanso final para los 6 hombres. En 1970, amigos de los espeleólogos movieron los cuerpos a una cámara superior del sistema cerrado. Fue renombrada como el Santuario. Un espeleólogo pasa de la alegría al temor tras descubrir algo increíble y enfrentar una falla catastrófica bajo tierra. Este es el colapso fatal de la tragedia de Floyd Collins. Floyd Collins se sentía eléctrico. Finalmente había logrado abrirse paso hacia el pasaje largamente bloqueado en el que estaba trabajando en la cueva de arena. Un túnel angosto y en espiral lo condujo a este descubrimiento. El viernes 30 de enero, tras semanas retirando rocas, grava y arena, logré despejar espacio para intentar pasar por una estrecha fisura bajo el pasaje. Una vez que se empujó a través de la pequeña grieta, se deslizó por la pared y cayó unos 2,5 metros hasta el suelo de una gran caverna. Todo el pasaje hasta este punto consistía básicamente en arrastrarse, apretarse y avanzar poco a poco. Probablemente tendría que ensanchar el camino y apuntalar paredes y techo que se caían, pero con el tiempo podría hacerlo un destino turístico de pago. Este era el sueño de Floyd finalmente haciéndose realidad. Desafortunadamente, la lámpara de gas que estaba usando para iluminarse empezaba a quedarse sin combustible. Subió rápidamente la pared y se arrastró por la estrecha grieta, acostándose en el pasaje inclinado que llevaba de vuelta al resto de los 43 metros del túnel. Al empujar la linterna, la superficie irregular atrapó la base y la volcó. La luz se apagó y Floyd tuvo que seguir el camino en total oscuridad. Se recostó y usó las piernas para deslizarse sobre las rocas ásperas. Sabía que debía avanzar con cuidado por el túnel que él mismo hizo. En la oscuridad puso el pie en la pared y no tenía idea de que estaba a punto de cometer un error catastrófico. Se empujó al tobogán y un gran estruendo de rocas y polvo llenó el túnel. Floyd gritó de dolor mientras se ahogaba entre escombros polvorientos. El colapso siguió mientras Floyd intentaba liberar su pierna izquierda atrapada. Retorciéndose de dolor, descubrió impactado que tenía los brazos y piernas igualmente atrapados. Floyd quedó atrapado en un túnel de solo 16 pulgadas de alto y más de 140 pies bajo tierra. Fue un dolor impactante, pero esta no era la primera vez que Floyd quedaba atrapado en una cueva. Un año antes tardó 2 días en salir de la cueva de cristal, su primer gran hallazgo en espeleología. Pero esta vez, estaba completamente solo. Era viernes por la mañana, y no esperaba que nadie viniera a buscarlo pronto. Luchó contra el montón que lo sepultaba, sin mover su pie izquierdo en absoluto. Estaba atrapado bajo una gran roca y una enorme pila de escombros. Sus brazos estaban sepultados en una maraña de rocas, grava y tierra que lo rodeaban. Su cuerpo en el pequeño pasaje. Floyd respiró hondo para relajarse y comenzar el largo proceso de esperar. Alguien llegaría y vería su chaqueta y sombrero colgados fuera de la cueva. La oscuridad y el silencio hacían que el goteo en su cara resultara más molesto. Una gota de agua caía lentamente sobre su cara de vez en cuando. Un poco de arena se escapó de la cavidad sobre él y se acumuló en su ya imposible posición. Después de horas de estar atrapado y forzar sus músculos contra las rocas inamovibles, se quedó dormido para escapar un poco de esta pesadilla.
Cuando Floyd despertó, fue sacudido por la realidad de su insana situación. Estaba completamente oscuro, y su rostro estaba mojado, sin manera de levantar la mano para limpiarse el agua. Movió la cabeza de lado a lado, su único movimiento. Gritaba de vez en cuando, esperando que alguien viniera a revisarlo. El esfuerzo que había hecho para intentar mover su cuerpo era agotador. Sus dedos raspaban las rocas y grava, pero sus brazos seguían pegados a su cuerpo. El viernes se puso el sol y llegó la mañana sin que nadie supiera que Floyd seguía atrapado. Continuó con sus ciclos de gritar y luchar contra la roca, para luego desmayarse por el agotamiento. El hijo adolescente del propietario salió a buscar a Floyd, ya que no regresó la noche anterior. No era tan raro que Floyd durmiera en alguno de los otros edificios del terreno, o incluso en la misma cueva. Jewel Estes vio el abrigo de Floyd y entró a la cueva. Le gritó a Floyd, y un aliviado Floyd le respondió que necesitaba ayuda. Jewel era un niño pequeño, pero no realmente un chico de las cavernas. Se deslizó por una de las zonas estrechas de derrumbe, pero se detuvo en lo que se llama la sala de giro. Escuchaba claramente a Floyd, pero no se atrevió a meter la cabeza por la loca abertura de donde venía su voz. Floyd lo entendió y sabía que necesitaba ayuda seria de sus hermanos. Envió a Jewel a buscar adultos con experiencia en rescates. Floyd tenía hambre y sed, pero se sintió aliviado. Alguien realmente sabía dónde estaba, así que lo sacarían en poco tiempo. Sabía que llevaban más de 24 horas en esa posición. El agua seguía goteando intermitentemente sobre su cara, y el dolor punzante en su pie era una presencia constante. Esperó unas horas, y finalmente uno de sus hermanos llegó a la cueva. También entró para ver qué ocurría, pero no logró llegar donde Floyd estaba atrapado. Después de más de 30 metros de arrastrarse y apretujarse, el agujero estrecho estaba justo frente a él. Medía casi 23 centímetros de alto, como el ancho de una hoja de papel. Era emocionalmente abrumador intentarlo, pero físicamente imposible para hombres más grandes. Mandaron llamar al hermano menor de Floyd, Homer. Con 22 años era pequeño y tenía algo de experiencia en las cuevas con Floyd. A las 4 de la tarde del sábado, Homer llegó y entró a la cueva para ayudar a su hermano. Homer notó que habían pasado 30 horas desde que su hermano comió o bebió agua, y que estaba en grave situación si aún no se liberaba. Homer cruzó el primer bloqueo y avanzó por los 30 metros de pasadizo hacia la sala de giro. De hecho, los demás se habían dado la vuelta aquí, pero Homer no tenía otra opción. Su hermano mayor estaba atascado al otro lado, así que él entraría. Floyd gritó e indicó a Homer el tipo de camino que había en los próximos 25 pies. Era un pasaje plano y estrecho con un fondo rocoso y dentado. No era fácil, y Homer debía impulsarse con los dedos de los pies mientras se arrastraba sobre el vientre. Un pequeño saliente de roca servía de apoyo sobre la pendiente hacia Floyd. Homer pensó que entrar en el pequeño pasadizo era la parte difícil, pero ahora miró hacia abajo y vio el rostro de su hermano debajo de él. La bajada hacia él era de solo 3 metros, pero era angosta, extremadamente angosta. Bajó con los pies primero, pero el túnel angosto mantenía su cuerpo en posición vertical. Tendría dificultades para agacharse o ayudar a Floyd. Floyd estaba feliz de por fin ver a Likia Azalien en su pequeña cueva. Homer se deslizó para ayudar, pero encontró la situación impactante. Floyd estaba enterrado hasta el pecho en escombros. Si el túnel de deslizamiento no fuera tan pequeño, esto quizá no habría parecido tan abrumador, pero la naturaleza de la situación le impedía a Homer simplemente meter la mano y sacar las rocas del túnel. No había a dónde moverlas, y aunque lo hubiera, alcanzarlas requeriría una increíble contorsión de su cuerpo. Homer le llevó café y salchicha a Floyd, y eso renovó su vigor al saber que su familia estaba ahí para salvarlo. Homer subía y bajaba por el pozo, intentando jalar a Floyd, mover rocas para liberar su brazo, y cavar el piso para agacharse y alcanzar el túnel de Floyd. Como nadie más podía pasar por el agujero en la sala de giro, Homer estaba solo tratando de mover la tierra alrededor de Floyd. Cada vez que quitaba una roca o algo de tierra, más caía de la tierra compacta expuesta sobre el túnel. Homer, desesperado, trabajó intermitentemente 16 horas cavando, trepando y deslizándose. Se puso en una incómoda posición de cuclillas y se estiró para intentar mejorar la situación de Floyd. Eran las 8 de la mañana del domingo cuando Homero salió de la cueva. Necesitaba ayuda porque apenas podía caminar por el esfuerzo que había hecho.
Se desplomó y pidió ayuda para desenterrar a su hermano. La multitud ya se reunía mientras Homero seguía bajo tierra. Se rumoraba que Floyd estaba atrapado, y los lugareños se reunieron para ayudar. Varios hombres cruzaron los túneles y llegaron a la sala de giro. Algunos, paralizados por el miedo, se fueron de inmediato. Parecía un agujero derrumbado de rocas enormes, con piedras colgando justo sobre la entrada. Algunos hombres metieron sus linternas en el agujero y observaron la distancia y el estado del túnel. Sabían que Floyd estaba atrapado actualmente debido a un derrumbe, así que arriesgarse en ese agujero sería una locura. Había otros que estaban dispuestos a intentarlo, pero simplemente no podían caber en la pequeña abertura. Durante todo el día domingo, la multitud que se reunía discutía opciones sobre cómo liberar a Floyd y entraba y salía de los túneles de la cueva sin pasar nunca por el pequeño estrechamiento. Durante todo el día domingo, nadie pudo llegar hasta Floyd para ofrecerle agua, comida o consuelo. Ahora ya eran 3 días completos atrapado. Fue impactante para Floyd. Estaba agradecido de que le trajeran comida y bebida, pero su situación no mejoró. Sus brazos seguían atrapados, su pie aplastado, y no parecía haber un gran plan para sacarlo. Floyd se sentía débil y tenía frío, tendido en un charco de agua lodosa sobre rocas afiladas. Su temperatura corporal estaba bajando y perdía fuerzas cada día. Estaba completamente a merced de los que se encontraban afuera. Homer, agotado, despertó y vio que nadie llegó con su hermano. Agarró un balde y un poco de café y se dirigió de nuevo a la cueva. Sus músculos dolían y su cuerpo estaba dañado por arrastrarse repetidamente por el túnel angosto. Sus dedos estaban en carne viva tras intentar quitar la pila del cuerpo débil de su hermano mayor. Pero, ¿qué podía hacer? Les gritó a la multitud que lo ayudaran, pero apartaron la mirada avergonzados, sabiendo que no podían pasar por el ridículo agujero de la entrada al rescate de Floyd. Homer pasó la noche quitando piedras del derrumbe y de la pila alrededor de Floyd. Se difundió que un hombre llevaba 3 días atrapado en una cueva, por lo que el reportero William Skits Miller llegó para cubrir la historia. Cientos de personas llegaban solo para ver a los equipos de rescate reunidos, convirtiéndolo en un espectáculo. Miller se arrastró por el túnel retorcido hasta que llegó a la sala de giro. Se sorprendió por el tamaño del agujero en la esquina, apenas mayor que una hoja de papel. Por suerte, Skits Miller era un tipo delgado, pesando solo 117 libras. Pensó que si Floyd y Homer lo habían logrado, entonces probablemente él también podría hacerlo. El montón de rocas apenas era un túnel, pero Miller pasó su pecho y caderas por la abertura. Con algunos giros y contorsiones, en realidad logró pasar por este diminuto agujero. El camino opuesto medía menos de 16 pulgadas de alto, así que solo se arrastró hasta una repisa pequeña. Vi que al otro lado había una caída de 10 pies donde Floyd estaba atrapado. Aunque logró pasar por el pequeño espacio en la sala de giro, ahora tenía miedo al mirar hacia abajo por el tobogán. El pozo al borde era una caída estrecha, en un ángulo de 30 grados. El conducto era angosto y plano, como una chimenea. Había suficiente espacio para deslizar su cuerpo hasta el fondo, pero no podría mover bien los brazos ni inclinarse para mirar dentro de la trampa de Floyd. En este punto iba a bajar y ofrecerle un café a Floyd mientras le hacía preguntas. El rostro de Floyd estaba cubierto con un trapo, que él quitó de inmediato. Al instante, Floyd le pidió que lo volviera a poner. La tortura de las gotas de agua había estado golpeando su rostro de manera constante durante 3 días, y ya no podía soportarlo más. Skits hizo sus preguntas y rápidamente le dio un trago a Floyd antes de subir apresuradamente por el túnel hasta la repisa. Skits Miller estaba atónito. Jamás vi una situación tan desesperada y no imaginaba cómo lo sacarían. Una vez que salió, escribió su historia y la envió por los cables. Lo que vio lo perseguía. Él solo estuvo ahí 20 minutos y no podía imaginar cómo Floyd aguantaba tras 75 horas atrapado. Miller confiaba en que los expertos rescatarían pronto a Floyd, así que lo dejó con los profesionales. Aunque muchos expertos opinaron sobre qué hacer, se ofrecieron pocos planes viables. Expertos de varias áreas dedicaron horas analizando la calidad del aire, temperatura, formaciones rocosas, tamaño y limitaciones de la posición de Floyd. A pesar de su experiencia, ninguno quiso o pudo pasar por el pequeño agujero en la sala de giro. La bajada de Skits Miller animó a Floyd, pero ya era lunes por la tarde, y solo Homer realmente había intentado liberar a su hermano.
La noticia realmente se difundió, y la nación quedó cautivada por el hombre atrapado dentro de la cueva. Pero todo este interés y curiosidad no hizo nada para avanzar en un plan de rescate. Un bombero local, el teniente Roberto Borden, llegó con un plan. Iba a sacar a Floyd con cuerdas y un arnés. Era una idea cuestionable, pero sinceramente nada más estaba funcionando. Homer tardaría semanas quitando arena y rocas solo, y Floyd no tenía ese tiempo. Borden sabía que existía el riesgo de que incluso pudieran arrancarle el pie a Floyd, pero era una consecuencia que todos estaban dispuestos a enfrentar, incluso el propio Floyd. Borden se metió a la estrecha abertura, convirtiéndose en la tercera persona en encontrarse cara a cara con Floyd. Se sorprendió por la situación de Floyd. Apenas podía agacharse para alcanzar el túnel donde Floyd yacía sepultado. El pozo en el que estaba parado era como una chimenea, lo que le impedía doblar completamente las rodillas o cambiar de brazo entre la posición hacia arriba o hacia abajo. Luchó por ponerle el arnés en el pecho y hombros, ya que casi nada de Floyd estaba expuesto. Homer había hecho algo de trabajo para quitar la grava y las rocas alrededor de la parte superior del cuerpo de Floyd, pero más escombros rocosos seguían cayendo. Una vez que estuvo listo, Borden ya estaba sudando y adolorido por la difícil posición. Tan seguro de su plan, llamó rápido a Miller y Homer para que entraran al túnel, subieran a la repisa y lo ayudaran a jalar. Los tres hombres jalaron con todas sus fuerzas, mientras Floyd gritaba de un dolor increíble. Desafortunadamente, el esfuerzo no logró ejercer ninguna tensión real sobre el pie que estaba atrapado, pero principalmente presionó el rostro y el pecho de Floyd contra la pila de rocas irregulares que tenía encima. No podía expandir su pecho para respirar, y literalmente lo estaban aplastando. A las 5 del lunes 2 de febrero, otro plan había fracasado. Parecía imposible que, a pesar de todo el alboroto, el esfuerzo y la experiencia colectiva allá arriba, no se hubiera logrado ni un poco de progreso para liberar a Floyd. Pero eso estaba a punto de cambiar. A las 9 de la noche, Johnny Gerald, viejo amigo de Floyd, llegó seguro de que saldría, como siempre antes. Un año antes, Johnny lo ayudó a salir de la cueva de cristal, tras pasar 2 días bajo tierra. Johnny era un espeleólogo experimentado, así que cuando Floyd supo que su amigo estaba ahí, gritó aliviado porque Johnny podría ayudarlo. Como otros antes, Johnny recorrió los túneles hasta la sala de giro. Vio el agujero frente a él y sintió un pinchazo de nervios. Floyd era mucho más pequeño que él. Johnny era algo robusto, pero su fuerza compensaba su baja estatura. En este caso, la fuerza física no era realmente una ventaja, pero su fortaleza mental era esencial. Él atravesó el pequeño agujero, soltando algunas piedras al pasar. El polvo limoso que caía era aterrador. Se arrastró hasta el borde y miró abajo para ver el rostro de su viejo amigo al fondo del conducto. Floyd experimentó alegría en medio de la confusión. Se sintió revitalizado con la esperanza de que tal vez podría salir de este agujero con el pie intacto. Johnny trató de deslizarse con los pies por delante, pero se atascó en el conducto estrecho. Intentó acomodarse y empujar, pero temía atascarse antes de ayudar a Floyd. Era claro que no cabría. Para la mayoría de las personas, aceptarían que lo intentaron sinceramente, pero el rescate tendría que dejarse en manos de otros. Pero no Johnny. Podía escuchar la desesperación en la voz de Floyd y simplemente no podía soportar irse. Johnny pasó 3 horas picando roca en el conducto. Cinceló donde se unían las paredes, atrapando los fragmentos para no golpear a Floyd abajo. Para la medianoche, Johnny estaba cansado, pero listo para intentarlo de nuevo. Esta vez, pudo deslizarse por el conducto y llegar hasta Floyd en el estrecho túnel de abajo. En 6 horas, Johnny aprovechó bien sus fuerzas. Llenó cubetas con las rocas y grava que cubrían el pecho de Floyd. Cada esfuerzo requería que inclinara la cabeza en un ángulo incómodo para poder meter los brazos en el túnel de Floyd. Yalaba, raspaba y llenaba cubetas. Las subían y vaciaban para que él pudiera hacer espacio y liberar los brazos de Floyd, y con suerte quitar esa roca de su pie. Después de 6 agotadoras horas de estar en cuclillas y doblándose, esforzando cada músculo, Johnny había llegado tan lejos como podía. Su complexión robusta no alcanzaba más allá del muslo de Floyd. Ya era temprano en la mañana del martes, y Johnny subió de nuevo para descansar un poco. Tras la subida de Johnny, Floyd pasó solo 12 horas en su estrecho túnel, lo que fue especialmente difícil.
Parecía que se había avanzado mucho, pero el problema principal seguía existiendo. No importaba cuánto jalara o girara, no podía mover su pie. Tenía frío y estaba realmente asustado. Estaba tendido en un charco de agua lodosa a 10 grados, y las mantas no lograban quitarle el frío de los huesos. Floyd había estado atrapado por más de 4 días completos, y no había visto el sol desde temprano el viernes por la mañana. Se sentía extraño, y empezaba a alucinar con ángeles y con dormir en su propia cama. El tiempo pasaba lentamente, y se preguntaba cuándo volvería alguien a ayudarlo. Así que esperó. Skids Miller continuó enviando reportes sobre el atrapamiento de Floyd, pero al revisar el martes por la tarde, notó que seguía en el mismo lugar y no había planes para liberar su pie. El principal problema era que nadie quería atravesar el agujero imposible que separaba a Floyd de los expertos. Miller se conmovió. Se dio cuenta de que estaba entre los pocos que podían llegar hasta Floyd, así que reunió a todos los trabajadores de la cueva que pudo y decidió continuar con el trabajo de Johnny, ya que él era mucho más pequeño. A las 5:30 p.m. del martes, volvió al estrecho conducto y usó una cubeta para quitar rocas y grava alrededor de las piernas de Floyd. Entró al túnel con Floyd y presionó su cuerpo contra la pared para sacar cada puñado de tierra. Skids seguía vaciando cubeta tras cubeta, hasta que pudo ver mejor la roca que estaba causando el problema. Durante el día, algunos trabajadores pusieron luces en el túnel hasta el área del pozo. Esta luz extra mostró lo que antes no se entendía. La roca no solo era pesada y presionaba el pie de Floyd, sino que también se había deslizado hacia la grieta de la caverna de abajo. Esto formó una cuña que atrapó la roca tan fuerte que no se podía mover. Tras una minuciosa inspección, Miller subió a hablar con los expertos. De todos sus suministros, solo una palanca y un gato pequeño cabían en el pequeño agujero. No era lo ideal, pero tendría que bastar. Skids estaba funcionando únicamente con adrenalina ahora, y sintió una oleada de esperanza de que Floyd podría estar libre en solo unas horas. Se acomodó de nuevo en su incómoda posición en el fondo del pozo. El gato hidráulico y la palanca fueron empujados lentamente hasta el final del túnel, cerca de los pies de Floyd. Miller no alcanzaba, pero empujó con los dedos el gato hidráulico a su lugar. Giró despacio la palanca para subir la plataforma al borde de la roca. Inclinarse y estirarse con las puntas de los dedos era un trabajo minucioso. Su espalda se le acalambró y luchó contra cada punzada mientras intentaba lograrlo. No alcanzaba, así que lo movió 2 veces más, esforzándose y contorsionando su cuerpo para apenas moverse a los lados. Se desplomó y jadeó de agotamiento. Las palabras tranquilizadoras de Floyd ardían en su mente. Suavemente, Floyd lo animaba. «Puedes hacerlo, amigo. Creo en ti, amigo». Miller no podía rendirse con este hombre. Pidió algunos bloques de madera y pasó por una serie de posiciones y reposiciones, tratando de levantar la roca aunque fuera un poco. En un momento el gato tenía un buen agarre en el borde de la roca, y cada pequeño cuarto de vuelta se mantenía. Skids giró un poco y lo sostuvo. Luego giró un poco más, sintiendo que la roca realmente empezaba a levantarse. Después todo el artilugio cayó con un leve tintineo. Lo intentó de nuevo, y otra vez, haciendo un pequeño ajuste cada vez, pero nunca logrando avanzar en mover la roca. A la 1 de la mañana, tras 8 horas, se desplomó por cansancio. Tanto mental como físicamente estaba completamente agotado. Envolvió el último foco de la serie en el cuello de Floyd para calentarlo y subió a la superficie. Solo quería llorar de agotamiento, enojo y compasión. Ahora comenzaba un nuevo día, miércoles 4 de febrero. Hombres de la Compañía de Roca y Asfalto de Kentucky revisaron la estabilidad de los túneles. Su labor al reforzar la entrada de la cueva facilitó abrir y hacer transitables los caminos para la mayoría de los rescatistas. El problema era que, al avanzar en la cueva, paredes y techos se hundían y abultaban, cerrando el paso. Los trabajadores en la sala de giro estaban tratando de averiguar si podían ensanchar el pequeño agujero cuando se escuchó un estruendoso y aterrador ruido proveniente del interior. Los trabajadores informaron al equipo de arriba la devastadora noticia de que había habido un derrumbe. Todo el túnel era inestable, y cualquiera que entrara estaría arriesgando su propia vida. Johnny Gerald nuevamente se levantó y se ofreció a entrar. Se movió lentamente por los pasajes estrechos y escuchó si había más desprendimientos de rocas.
Llegó al derrumbe y, como solo Johnny, comenzó a mover las rocas. Parecía una tarea sin esperanza, con obstáculo tras obstáculo. Iba quitando una roca a la vez con mucho cuidado, procurando no mover la grava rocosa, que estaba justo encima de su propia cabeza. Este esfuerzo llevó más de 8 horas, encorvado y acostado, estirando los brazos en un alcance agotador. Justo cuando pensó que ya no podía moverse más, logró abrir una pequeña abertura que dejaba ver la luz que aún brillaba en el interior. Floyd seguía comunicándose, aunque parecía estar debilitándose después de casi 6 días atrapado. Johnny sabía que necesitaría una dosis de adrenalina para quitar las últimas rocas y salvar a su amigo. Eran las 10:30 de la noche, y al fin el camino se abrió de nuevo. Johnny salió a buscar herramientas para cincelar la roca en el pie de Floyd. Reunió a los hombres de la brigada de cubetas para mover las últimas rocas y grava cerca de las piernas de Floyd. Confiaban en que este sería el esfuerzo exitoso para sacar a Floyd con vida. Se arrastraron a la sala de giro y quedaron atónitos por lo que vieron. El techo se derrumbó en el pasaje estrecho hacia Floyd. El derrumbe era más grande y pesado que antes, y el único camino ahora estaba inundado por un mar de rocas, grava, lodo y escombros. La nieve derretida hinchó paredes y techo, y el peso no pudo contenerse. Johnny gritó llamando a Floyd, y él respondió con un grito propio. Estaba vivo, y Johnny no podía simplemente dejarlo ahí. Las paredes se estremecían y respiraban, listas para asfixiarlo. Los demás hombres regresaron a la entrada reforzada. Johnny estaba solo, cavando en el montón de tierra, desaliñado y desesperado porque algo le saliera bien. Era repugnante. Si se iba, básicamente abandonaría la única oportunidad de rescatar a su amigo. Sacó los nuevos escombros del hoyo, pero este se llenaba de una fuente interminable sobre él. Grandes rocas rodaron por el montículo y Johnny sufría. Llenó su cubeta y oyó más estruendos. Más lluvia de sedimentos cayó sobre su cabeza, rostro y espalda. Realmente era una trampa mortal. Johnny se resignó a la decisión más difícil de su vida, pero él tenía su propia familia. Se retiró a la entrada mientras nuevos montones de grava y rocas se acumulaban en el camino. Se sentó y lloró. Había terminado. Quedó claro que, aunque Floyd seguía vivo en el túnel, entrar para rescatarlo no permitiría sobrevivir. El gobernador llevó a la Guardia Nacional y el Estado asumió el control del rescate, planeando cavar un agujero directo hacia donde estaba Floyd. Así podrían excavar alrededor y sacarlo a la superficie con un conducto reforzado. El jueves 5 de febrero, en su 7º día atrapados, inició la excavación. Estaban optimistas, esperando llegar a Floyd en 30 horas. Debían cavar un pozo de 55 pies y luego excavar lateralmente hasta el pasaje estrecho hacia Floyd. El entusiasmo disminuyó a medida que las horas se convirtieron en días y el progreso se volvió extremadamente lento. Hubo problemas con el equipo, derrumbes, suelo duro, lluvias intensas y disputas entre el personal. Esta excavación de 30 horas se extendió durante los siguientes 12 días, sí, 12 días completos de excavación. Durante este tiempo hubo noticias y radionovelas sobre Floyd. Hubo una investigación militar para ver qué salió mal en el esfuerzo inicial de rescate. Profesionales entraban y salían con muchas ideas para llegar a Floyd más rápido. A medida que se acercaban más y más, se pensó que escucharon tos en lo profundo del pozo, lo que mantenía viva la esperanza de que Floyd aún pudiera estar con vida. Tenía un pequeño hilo de agua, así que era posible que sobreviviera. La bombilla en su cuello era monitoreada para detectar cambios en el pulso eléctrico. Se creía que algo interfería con la electricidad cuando Floyd respiraba. Durante días estuvieron monitoreando la interferencia rasposa, que se presentaba casi 20 veces por minuto. Este foco también ayudaba a mantener a Floyd más abrigado. El viernes 13 de febrero, el foco que había estado manteniendo a Floyd caliente se fundió. Ya no había ninguna señal en la línea de ningún tipo. Floyd llevaba 2 semanas completas atrapado y sufriendo. Una cantidad asombrosa de tiempo bajo una pesadilla mental y física de ese tipo. Los excavadores siguieron hasta el lunes 16 de febrero, cuando rompieron el túnel y entraron al pozo de la cueva. El primer hombre que cruzó el túnel estaba a pocos metros de Floyd. Rápidamente se determinó que Floyd estaba muerto. El forense bajó y lo confirmó formalmente. Determinación de la muerte. Declaró que Floyd había vivido alrededor de 14 días atrapado en el túnel.
Parecía que solo estuvo muerto 3 días. Fue impactante. Después del último derrumbe, Floyd simplemente se quedó solo en la cueva, con solo un pequeño hilo de agua y el uso de un brazo durante 9 días, antes de morir. Floyd era un explorador de cuevas talentoso y entusiasta. En una época donde descubrir una cueva turística sería muy valioso para su familia, dedicó 12 horas al día durante semanas, tratando de encontrar ese lugar especial que pudiera comercializar. Al final, encontró lo que buscaba, ya que la cueva de arena y Floyd Collins se hicieron famosos. La nación lamentó su muerte y quedó impactada por lo prolongado y doloroso del proceso. La pasión de su familia, amigos e incluso extraños por ayudar a Floyd a escapar era realmente palpable. Sus esfuerzos heroicos al bajar a un espacio aterrador entre rocas y tierra deben recordarse junto con la vida y pasión de Floyd. El cuerpo de Floyd fue llevado a la granja familiar y enterrado junto a su cueva de cristal meses después. Después, al comprar la cueva el Servicio de Parques Nacionales, fue enterrado en el cementerio Bautista de la Cueva Mammoth.